Hania Nobel, a las 5. A las 5. Regresamos en este espacio La Nueva Radio. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por su preferencia. Pues les cuento, les comparto. Fíjense que estuve alguna vez en Afganistán. Me tocó cubrir esa guerra. Atestigué la condición humana y cultural en la que viven, sobre todo las mujeres en esa tierra. Hoy voy a platicar con Gabriela Vargas, académica, conocedora del tema mujeres y políticas públicas. Gabriela, muchísimas gracias por esta conversación. Se cumple un año de que regresa ese régimen, retrógrada, no sé qué adjetivo calificativo ponerle. Se cumple un año y parece que las condiciones inhumanas de las mujeres pues también regresan. Así es, querida Hania, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir justo lo que está sucediendo ahorita en Afganistán, efectivamente cumpliéndose un año de la llegada de los talibanes y que, pues, si bien había sido lento el avance de los derechos de las mujeres en ese país, sí se habían ido consolidando pues algunos de los que llamamos verdaderos avances en derecho, como que es que la mujer se incorpore en el plano educativo y en el plano laboral. Y en eso se está viviendo severos retrocesos, Hania. El tiempo que estuve allá cuando intentaban que cayera el talibán, cuál era la intención y encontrar a Osama Bin Laden, pues me di cuenta que previo a ese conflicto y a la invasión, las mujeres tenían trabajo, las mujeres participaban en puestos de gobierno, podrían llegar a ser hasta secretarias o ministras. Las mujeres iban a la escuela. Cuando entró el talibán ya no se podía hacer ninguna actividad de estas, no podían realizar ninguna actividad como estas. De hecho, las latigaban, las flagelaban o las castigaban de manera severa, enterrándolas, solo permitiendo que su cabeza estuviera fuera para que las castigaran, aventándoles piedras. Eso pasaba con el talibán. Después, años de guerra, y parece que de nueva cuenta nos platicas que estamos regresando a lo mismo. Cuando nosotros hablamos, Gabriela, de esta lejanía de país y me dicen, ¿y a nosotros qué nos importa? Está muy lejos. Creo que nos importa al tratarse del sufrimiento humano y que no se repitan actos como esos, ¿no? Así vivían las mujeres. Hoy parece que están regresando, parece que están de nueva cuenta perdiendo sus derechos. ¿Por qué nos debe de importar esta situación del otro lado del mundo, Gaby? Nos debe de importar mucho, Hania, especialmente porque se puede replicar en cualquier otro y en cualquier momento. Y no se vayan lejos, solo volteen a ver lo que está pasando con nuestro vecino país en Estados Unidos y los derechos de las mujeres. Pero bueno, ese es otro tema. Y yo quisiera retomar justo lo que refieres, Hania, que me parece muy importante. Si bien ya no la pidan a las mujeres públicamente, desafortunadamente se les ha restringido con este regreso de los talibanes al poder del espacio público. ¿Y a qué me refiero? A muchas de ellas que ya trabajaban y que estaban laborando en la iniciativa privada y en el gobierno, pues se les ha mandado a casa o se les llama esporádicamente, con lo que se les ha impactado directamente sus ingresos económicos y en consecuencia están cayendo en niveles de pobreza que tenían antes de que regresaran, cuando estuvieron por primera vez los talibanes en el poder. Entonces, estos retrocesos se pueden dar en cualquier momento y en cualquier país. Si bien Afganistán es emblemático por la condición extrema, cualquier país podría caer en esta condición de un día a otro, como les ha pasado a estas mujeres apenas hace un año, Janet. ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Pues primero con asombro. Tú lo sabes que hace un año hubo exclamaciones de indignación ante este regreso de los talibanes, por lo que implica en muchos sentidos, políticamente hablando, en el plano internacional y también en materia de derechos humanos. Y se empezaron a proporcionar ayudas bajo la promesa de este grupo talibán que decía haber cambiado, que venía más abierto, que por supuesto no sería el grupo en el poder que había
restringido derechos humanos fundamentales como sucedió entre el 96 y el 2001 que estuvieron en el poder. Y bajo esa promesa de mejorar la condición del país, que está sumamente pobre, ha recibido ayudas internacionales, muchos apoyos económicos que desafortunadamente la población no los ha recibido en absoluto. Y como te decía, Jania, están viviendo una pobreza extrema. Por otro lado, me parece que quienes han hecho una actividad más loable son los organismos internacionales independientes, ¿no?, que defienden derechos humanos y que son los que están dando a conocer la verdadera realidad que está viviendo Afganistán un año después del regreso de los talibanes, Jania. ¿De qué manera se resisten? ¿Cómo mantienen una resistencia las mujeres afganas ante esta circunstancia, Gaby? Hacen lo que pueden y hay que reconocerlo y hay que apoyarlas en la medida que podemos, Jania, con las redes sociales a las que muchas de ellas siguen teniendo acceso. Afortunadamente, no son las mujeres de hace 20 años en Afganistán. Estas mujeres ya saben lo que es avanzar en sus derechos y vivir en libertad y no están dispuestas a perderlo fácilmente. Ellas siguen enviando comunicados a través de las redes sociales, siguen reuniendo en casas para formar a las niñas que han sido marginadas de la educación nuevamente y siguen tratando de llegar a espacios a nivel internacional a través de aquellas que se fueron al exilio, porque muchas mujeres salieron de Afganistán con el regreso de los talibanes, se vinculan con ellas para dar a conocer lo que está sucediendo y de alguna manera seguir teniendo este eco internacional para que no las dejen aisladas y por supuesto se vean en un extremo de violación de sus derechos fundamentales, Jania. México participó en intentar rescatar, sacar de aquel país un grupo de chicas, un grupo de jovencitas que pertenecían a un equipo de robótica. El resto del mundo ha hecho algo similar y de una vez que se logra, si se puede llamar así, una misión como esta, tan complicada, ¿en dónde las mandan? Porque finalmente tendrá que cambiar el estilo, la forma, incluso el lenguaje de la vida de una mujer que ha salido de su país bajo estas circunstancias, ¿no? O sea, estamos hablando de otro tipo de migración, de desplazamiento debido a una situación tan difícil como lo es este régimen intolerante. Es muy complejo, como bien lo señalas, Jania, sobre todo porque estamos hablando de hombres y mujeres que llegan de un país ubicado en una posición de falta de asimilar los derechos humanos en toda su población. No solo estamos hablando de las mujeres, pero en este caso sí, las mujeres que han salido del país y que otros países les han dado asilo por esta circunstancia, también tienen ese proceso que tú bien señalas de adaptarse a esa nueva sociedad que es tan diferente a la que llegan, pero también la sociedad que las recibe también con muchas dudas, hay que decirlo tal cual, no tan abiertos como debiera ser, siempre con recelo. Y entonces es un proceso de transculturación tanto de las mujeres, niños y hombres que llegan de este país como de los países receptores. No es un proceso fácil, hay muchos prejuicios de por medio de distinta índole, principalmente religiosa y política, y entonces es difícil, incluso aunque lleguen a países donde se respeten libertades, la integración es un proceso mucho más complejo, como bien lo señala Jania. Es una situación muy difícil la que están viviendo las mujeres afganas, tanto las que siguen en el país como las que lograron salir en esta circunstancia tan difícil como fue la del regreso de los talibanes al poder. Y si hacemos un poquito de historia con datos, pues ellas, las mujeres afganas, ya habían logrado el derecho al voto en 1919, antes de que ese derecho fue otorgado a las mujeres en Estados Unidos, incluso fue antes que Estados Unidos, ¿no? En 1919, en el 21 fundaron la primera escuela para niñas y yo me acuerdo cuando estuve allá, ya a las niñas no las dejaban entrar a la escuela, tenían que disfrazarse, tenían que vestirse de hombre para que tuvieran esta oportunidad. Y bueno, ya no te explico, ya no te cuento, ya no les cuento a nuestros amigos del auditorio qué pasaba si las descubrían.
Así es, Jania, efectivamente, ahora, si bien es cierto, están diciendo que las mujeres pueden regresar a la universidad, se les está condicionando al uso del velo completo, como tú lo sabes, incluso se modificó la ley islámica, la Sharia, para que se incorporara como obligatorio el velo nuevamente y para condicionarlas a regresar a la universidad. Aquellas que lo han solicitado y se han manifestado para ello, les dicen que tiene que ser de esta manera. Y muchas de ellas, por el simbolismo que refleja, han decidido no hacerlo. Entonces, son circunstancias verdaderamente lamentables, Jania, porque tú sabes que si se nulifica el derecho a la educación y a la formación, se nulifican en automático muchos otros derechos fundamentales que en particular están viendo limitados las mujeres afganas. Pues bueno, estamos hablando de los derechos de las mujeres en Afganistán con la maestra Gabriela Vargas, las mujeres en el centro de la discusión con voz propia, pero parece que las están callando. ¿Por qué nos importa? Porque es la única forma de hacerlo cercano a nosotros es pensar, si a nosotros nos pusieran una burka, nos taparan los ojos, los tobillos y si enseñáramos cualquier parte de nuestro cuerpo, las manos, los dedos de los pies, nos latiguearan, entonces sí nos importaría más. Eso es lo que ocurre en aquella parte del mundo. Y si no se arregla, no se trabaja, no nos preocupamos por el otro, también se puede repetir de alguna u otra forma en cualquier rincón del planeta. Gabriela Vargas, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta conversación. Es un gusto platicar contigo y por supuesto estaremos al habla con este tema de derechos humanos, derechos de mujeres y la participación de la mujer en la política. Por supuesto que este es tu espacio. Claro que sí, Jania, muchísimas gracias por ello y saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, bonita tarde, pausa y volvemos. Continúen con nosotros aquí en Jania Nobel a las 5, volvemos. Jania Nobel a las 5.